era Kicillof y Magario, después a las 7 de la tarde se confirmó. ¿Qué opinión tenés sobre esa fórmula? Yo estoy súper contento, creo que refuerza la fórmula presidencial, que es muy buena, me parece que es una combinación perfecta. Axel es un tipo con mucho conocimiento sobre el Estado, Magario es una persona con mucho conocimiento sobre la provincia y sobre la vida de las intendencias, de las municipalidades. Es muy importante esa combinación y la verdad creo que le da mucho volumen, porque le da dinamismo, fuerza, juventud, es el equilibrio que complementa una fórmula perfecta en la provincia de Buenos Aires, que creo que va a derrotar a Vidal. A usted no lo debe haber sorprendido, por más de que no sea de su partido. Cierto es que Axel es un ministro que justamente se caracterizó por incentivar a la producción agropecuaria y la producción industrial, las dos cosas. La provincia de Buenos Aires es una provincia agropecuaria y también industrial. Por otro lado, te tengo que decir que creo que lo que hay que hacer acá es defender los intereses de las mayorías populares. Tal vez la situación más importante que haya que atacar en la provincia de Buenos Aires es el hambre y la desigualdad. Yo quiero un gobernador y una vicegobernadora que tengan la sensibilidad suficiente para saber dónde tiene que poner el Estado, dónde tiene que poner las prioridades. Y por último, a mí me parece que acá lo que hay que hacer es cambiar de ciclo político. Es necesario derrotar política, electoral y culturalmente al macrismo. Y se necesitan los mejores cuadros para llevar adelante este proyecto. Yo estoy convencido que con una persona como Axel, como Magario, bueno, como Alberto y como Cristina, ese equipo de gente va a lograr rápidamente recuperar el poder político que la democracia necesita para poner en caja al privilegio y las corporaciones. No es sencillo gobernar. Siempre cuando uno toma decisiones tiene que perjudicar a uno y favorecer a otro, y muchas veces está frente a dos decisiones malas. Si fuese solamente elegir entre lo bueno y lo malo, gobernaría cualquiera, pero no es así. Entonces se necesita mucha sensibilidad y un sentido patriótico muy fuerte, y yo creo que esta fórmula lo tiene. ¿Qué lugar queda ahora y si todavía siguen queriéndolo de los dos espacios? Nosotros queremos que entren todos, creo que hay que construir una gran paz opositora, que se necesita construir un programa. Lo que creo que es increíble es que estos sectores que están todo el tiempo tratando de buscar la ventajita para su propio espacio, hablen de la unidad nacional y del pacto social. Pues bueno, podés hablar en contra de la grieta y provocar una grieta dentro de los que supuestamente son antigrieta, ni podés decir yo con fulano, con sultana no hablo, pero al mismo tiempo quiero un gobierno de unidad nacional. Esto es un sinsentido, que en la política argentina es muy habitual y por eso pasa desapercibido. Por eso es importante además votar coherencia, capacidad de gestión y contundencia en las declaraciones. ¿La izquierda que está más cerca de quién? Refiero a la política del Estado, a darle todo tipo de recursos para que avancen en relación efectivamente a políticas retrógradas. Efectivamente, ayer ocurrió un hecho que es el contrario a este, que es el reclamo de la separación de la Iglesia del Estado, y se ha presentado por octava vez el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, que debe salir urgentemente. Primero, Alberto Fernández se pronunció claramente a favor de la despenalización del aborto y Cristina votó a favor en el marco del Senado de la Nación. Despenalizar el aborto no es legalizarlo, Leandro. Yo te escucho. Eso es una definición política que ya se ha tomado. En segundo lugar, es muy importante, hay algo que se dice siempre, la discusión eterna con la izquierda, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la deuda externa? ¿Hay que pagarla, no hay que pagarla? ¿Se renegocia, se desconoce totalmente? Mirá, hay algo que se llama relaciones de poder y de fuerza. Vos con los acreedores o discutís o negociás o pactás de acuerdo a la correlación de fuerza que tengas. No existe decir yo no pienso pagar la deuda externa y después suponer que podés ganar una elección y gobernar un país. ¿Por qué? Porque se te caen los bonos, porque las acciones de las empresas se deprecian, porque el tipo de cambio se va a la mierda, hay hiperinflación y termina perdiendo el pueblo trabajador que supuestamente decide defender. Estas decisiones son decisiones que se toman en general cuando tenés todo el instrumental sobre la mesa. Yo no sé, por ejemplo, a cuánto va a estar el tipo de cambio el 10 de diciembre del 2019. Entonces es muy irresponsable decir qué se puede hacer en ese tema hoy con precisión. Lo que vos podés saber es si vas a hacer lo que el Fondo Monetario Internacional dice, los bancos acreedores dicen y los fondos de inversiones dicen, o si vas a defender el interés popular y conseguir lo mejor para tu pueblo. Por eso es muy importante el sentido patriótico. Los que tenemos una militancia en el campo nacional y popular somos conscientes que hay pujas y hay peleas que hay que dar y que dependen muchas veces de las chances en cada etapa histórica. Lo que nunca sospechamos y nunca hemos demostrado algo en contrario es que lo que vamos a defender es el interés del pueblo y de las mayorías populares. Esta es la clave. La izquierda nunca ni siquiera evaluó la posibilidad de la renegociación, directamente pero el no pago. El problema es que la cuestión de la renegociación, vos fijate que es un tema obligado. Si uno es riguroso con lo que dice Leandro, él lo que está queriendo decir es lo siguiente: el programa es secreto. Estamos haciendo una señal a los mercados y cuando gobernemos vamos a hacer la política opuesta. No es así, ya gobernaron 12 años, ya lo sabemos. Entonces, ellos están desarrollando su política, perfecto. Yo tengo el deber de alertar
que con esa política de darle señales de tranquilidad a los mercados, de garantizar el pago de la deuda, y lo que ya han hecho cuando gobernaron, y las señales que están dando de, digamos, Pero no coincide con el mismo riesgo que mencionas, Antonio. No, pero acá el problema es el siguiente, si vos, la idea de la relación de fuerzas es mucho más profunda, porque si vos realmente querés defender un interés popular, convocás a la población a movilizarse en defensa de esos intereses. Y no le pavimentás el camino a la derecha. Ese es el problema. A mí me parece... Entonces, en ese punto, Adrián, tenemos dos programas diferentes. El Frente de ahí Izquierda le contestás, plantea sí. rajatabla que hay que romper con el FMI. Y nosotros defendemos ese programa y llamamos a defender la intervención independiente de la clase obrera en este periodo. Es muy importante entender esto. Cuando uno está en la oposición, tiene la libertad para decir lo que le parece. Cuando uno está en el oficialismo, siempre las responsabilidades que tenés son mucho mayores, inclusive a la hora de declarar, porque eso hace que los mercados funcionen de una forma u de otra, y lo que pasa en los mercados no es independiente de lo que pasa en la vida cotidiana de la gente. Yo creo que el error es estar absolutamente pendiente de lo que dicen los mercados y no escuchar a la sociedad, que es lo que hace este gobierno. Eso es un error tan importante como decir, a mí no me importa lo que va a pasar ni con el comercio internacional, no me importa qué va a pasar con el tipo de cambio, no me importa qué va a pasar con los bonos o con las acciones. Es un infantilismo que se le tolera a una izquierda que lo que aspira solamente es a dejar plantada una posición testimonial, para que termine la idea, a una posición testimonial. Cuando vos querés gobernar, tenés un tablero, tenés que administrar intereses, tenés distintas presiones y tenés que defender los intereses de la mayoría populares. No se trata de movilizar a la sociedad civil contra el Fondo Monetario para lograr derrotar al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional te pone la luz roja, se acaba la discusión, los tipos no vienen acá, no viven acá. ¿Qué significa que te ponen la luz roja y se acaba la discusión? Significa que se caen las acciones, los valores de las acciones de los argentinos, que se disparan los bonos, que no tenés más financiamiento internacional, que se te cierra el mercado internacional para poder colocar tu propio producto, que se va el dólar, que se dispara el tipo de cambio, que al dispararse el tipo de cambio te genera una inflación, que en definitiva terminás provocando una situación tan tensionante que le terminás haciendo el juego a la derecha para que vuelva a gobernar y vuelva a aplicar un programa de ajuste. En el marco Entonces, del abanismo es una puja. no existe la posibilidad de no renegociar, pero tampoco existe la posibilidad de no pagar. Digo, Mire, para que queden primero- claras las posturas. Lo primero que se... A ver, fue funcional en el 2015 y vuelve a ser funcional cada vez que plantea que la discusión es Fondo Monetario Internacional sí o Fondo Monetario Internacional no. Hay que ser muy infantil para suponer que la política se plantea en esos términos dicotómicos. Es mucho más complejo. Obviamente que nosotros decimos, acá hay muchas cosas que hizo el gobierno con el Fondo Monetario que va a tener que dar explicaciones, y muchas cosas que hizo el Fondo Monetario con la Argentina, como darle todo el paquete económico a un solo gobierno y no a un país, porque eso fue lo que termina siendo el fondo cuando en vez de darle los 57.000 millones de dólares en el transcurrir de 2 periodos presidenciales, lo concentra solamente en uno, cuando le permite al Banco Central de la República Argentina utilizar esas reservas para poder mantener el tipo de cambio, violentando su propia carta orgánica, han hecho un estropicio que facilita la fuga de capitales y el negocio de los banqueros y de los fondos de inversión. Nosotros lo tenemos claro. Yo he propuesto inclusive la construcción de una comisión especial investigadora para analizar qué pasó con la fuga de capitales y con el endeudamiento externo. Ahora, gobernar un país implica saber cuáles son los límites que tenés dentro del marco de la democracia y dentro del marco de las correlaciones de fuerza mundial. Insisto con lo mismo. Yo creo que la gente ya es grande y ha madurado este debate en la Argentina de los últimos años. Coincido con lo que decía el Topo recién de la necesidad de renegociación con quita, con prórroga de plazos. Coincido además con la investigación acerca de quiénes son los que se beneficiaron con esas colocaciones de títulos públicos y demás. Ahora, lo cierto es, ¿cómo defendemos el poder adquisitivo del salario? ¿Cómo defendemos el empleo? ¿Cómo defendemos la producción nacional? Eso no se hace con consignismo, se hace con gestión y con capacidad de organización. Dice que la izquierda ha sido consecuente con la denuncia que hemos hecho desde 1994 cuando se hizo la reforma constitucional, donde denunciamos que el balotaje era un mecanismo antidemocrático, porque es un mecanismo para obligar a alguien que ha votado por otras fuerzas políticas a tener que decidir entre dos fuerzas políticas por las cuales no votó, no comparte el programa y no tenemos por qué caer en ese chantaje. Además, yo les quiero recordar a los kirchneristas que los que pusieron aparato, votos, recursos para votar a Macri fueron los que ahora los apoyan, los Moyano, los Barrio Nuevo, activamente por el triunfo de Macri, que no... Leandro. Yo le diría que si vos no creés que el sistema de balotaje es un sistema legítimo y no creés en el régimen político, bueno, no te presentes elecciones, porque si no es muy fácil, te presentás elecciones para sacar 3 diputados,
después armás la estructura con esos 3 diputados que sacaste y con los concejales que lográs meter en el resto del país y después salís a decir que el sistema no funciona. Eso es una típica jugada de la izquierda trotskista. Déjame terminar, yo te escuché. Es una típica jugada de la izquierda trotskista argentina, porque también hay que ser justo con que hay un sector de la izquierda que entiende que la política son correlaciones de fuerza, es negociación, es consenso y conflicto, es puja y acuerdo, son las dos cosas. Es un error, y más en este contexto regional, plantearle a la sociedad argentina que esto se resuelve solamente con conflicto social y con movilización política. Yo creo en la movilización política y además creo que la política es conflicto. Lo que no se puede plantear hoy en la Argentina y en este contexto regional es que esa es una forma legítima y válida para resolver los problemas, porque no alcanza y porque además corres el riesgo de que si tensionás en esa dirección, lo que termina pasando es lo que ya hemos visto en muchos países de América Latina. Después de presionar en esa dirección, termina volviendo la derecha con un programa más agresivo que retrotrae la situación a condiciones peores de las cuales partiste.